El asesino del turbante parte aún en los registros policiales de la ciudad. Hay un caso que rara vez se menciona en voz alta, un expediente incompleto, lleno de fotos en blanco y negro, testimonios contradictorios y recortes de periódico amarillentos. Entre los agentes veteranos, se le conocía como el asesino del turbante, un hombre que parecía extraído de una leyenda urbana, pero que durante casi una década mantuvo a barrios enteros en un estado de paranoia constante. Los primeros rastros de su existencia no comenzaron con cadáveres, sino con desapariciones pequeñas, casi invisibles. Un niño de la calle que solía dormir en la estación de autobuses, un mecánico que volvía tarde a casa, una costurera que nunca llegó a su turno nocturno. La policía, en un inicio, lo atribuía a la violencia cotidiana de la ciudad en ajustes de cuentas, accidentes, migraciones improvisadas. Pero las familias insistían en detalles inquietantes. Varios testigos hablaban de un hombre envuelto en un turbante oscuro que había sido visto conversando con las víctimas poco antes de que se esfumaran. Nadie le prestó demasiada atención. El primer cadáver apareció 6 meses después. Un hombre joven, atado de pies y manos, abandonado en un terreno baldío cerca de las vías, la garganta abierta, los ojos cubiertos con un trozo de tela negra. El informe forense concluyó que la muerte había sido rápida, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de huellas, de sangre alrededor del lugar y de signos de forcejeo. Era como si el cuerpo hubiese sido colocado allí con cuidado, casi como una ofrenda. En el bolsillo de la chaqueta encontraron un botón metálico oxidado, aparentemente arrancado de la ropa de su agresor. La prensa bautizó al criminal de inmediato en el asesino del turbante. El apodo se viralizó en titulares y programas de radio, acompañado de ilustraciones torpes que mostraban un rostro en sombras, con los ojos apenas visibles, bajo una tela retorcida. El mito había nacido. Durante los meses siguientes, la frecuencia de los ataques aumentó. Aparecieron cuerpos en azoteas Cala Jones. Incluso, en un canal de desagüe. El patrón era inconfundible. Siempre había señales de amarre, siempre había un corte preciso en la garganta, y siempre en algún rincón de la escena quedaba un rastro de tela oscura, como si el asesino se encargara de dejar su marca. Lo más inquietante era que las víctimas no tenían nada en común. Podía ser un obrero, un taxista, una joven estudiante o un mendigo. Todos parecían seleccionados al azar, como si el turbante señalara a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Parte 2. El miedo comenzó a transformar la ciudad. Las calles quedaban vacías al anochecer. Los bares y cantinas cerraban antes de medianoche, y los padres prohibían a sus hijos salir después del colegio. Las ventas de candados y cerraduras se dispararon. Incluso las iglesias empezaron a llenarse de fieles que pedían protección contra el hombre de la tela negra. La policía organizó operativos masivos. Se revisaron cientos de edificios abandonados. Se interrogaron a inmigrantes que usaban turbantes por tradición cultural, lo que generó tensiones y racismo en algunos barrios. Pero nada condujo a un sospechoso sólido. Había testigos que aseguraban haber visto al asesino subirse a un autobús. Otros decían que lo vieron en mercados nocturnos. Algunos juraban que lo reconocieron en estaciones de tren, siempre con la misma descripción: alto, delgado, mirada profunda y un turbante oscuro que parecía ocultar no solo su cabello, sino también su identidad. Un periodista local, obsesionado con el caso, escribió una serie de artículos en los que reconstruyó posibles perfiles psicológicos. Según él, el asesino tenía un pasado traumático, quizás relacionado con algún ritual religioso o con experiencias en zonas de guerra. El turbante no era un simple accesorio, era un símbolo, un escudo, que lo vinculaba con un juramento personal. Sus textos atrajeron lectores, pero también recibieron críticas por especulativos. Sin embargo, aquel periodista desapareció poco después de publicar su último reportaje. Nadie lo volvió a ver, y su cuerpo nunca fue encontrado. El expediente policial del caso muestra los intentos desesperados de dar con el responsable. Se crearon equipos especiales, se ofrecieron recompensas, se instalaron retenes. Incluso hubo noches en que agentes encubiertos se disfrazaron de posibles víctimas
para atraerlo en todo fracasó. El asesino parecía tener ojos en todas partes. Nunca actuaba cuando había patrullas cerca, y siempre encontraba una salida invisible en medio del caos urbano. Parte 3 en paralelo. La rumorología popular convirtió al asesino en una figura casi sobrenatural. Había quienes decían que no era un hombre, sino un espectro que usaba el turbante para ocultar su verdadero rostro deformado. Otros afirmaban que era un exsoldado extranjero que había quedado atrapado en la ciudad y se vengaba de todo lo que representara vida cotidiana. También corría la teoría de que era un antiguo sacerdote expulsado de su congregación, que había transformado su fe en un culto sangriento. A pesar de todo, hubo una noche en la que la policía casi lo atrapa. Un patrullero escuchó gritos en un estacionamiento subterráneo. Al llegar, encontró a una mujer herida y a pocos metros, una sombra que huía escaleras arriba. El agente disparó, pero el hombre logró escapar, dejando atrás una bufanda manchada de sangre. Los análisis confirmaron que pertenecía al mismo material que se había hallado en escenas anteriores, algodón teñido de negro, gastado, con hilos cortados de manera rudimentaria. Sin embargo, el ADN no coincidía con ningún registro. La mujer sobrevivió, convirtiéndose en la única víctima con vida que pudo describirlo. Su testimonio estremeció a la ciudad. No hablaba, solo me miraba fijo, como si ya me conociera. El turbante parecía más parte de su piel que una prenda. Cuando Mioto tarareaba una melodía lenta, como una nana, pero invertida, oscura, y justo antes de atacarme, murmuró: "A la ciudad duerme, y yo recojo lo que sobra". Después de aquel incidente, el asesino desapareció. No hubo más muertes con su marca, ni cuerpos abandonados con telas negras. El expediente quedó archivado, sin resoluciones. Oficialmente, el caso fue clasificado como inconcluso. Pero entre los investigadores veteranos existe otra versión. Varios afirman que el asesino del turbante nunca se detuvo, sino que simplemente cambió de método, que dejó de exhibir los cuerpos y se volvió más cuidadoso. Algunos incluso sugieren que se integró en la ciudad, que construyó una nueva identidad y siguió viviendo como un ciudadano más, caminando entre todos, invisible. Hoy, décadas después, todavía hay barrios donde los ancianos repiten la advertencia: no hables con desconocidos que lleven turbante negro en la noche. En los cafés, algunos juran que lo vieron en los años recientes, envejecido, pero con la misma mirada fija. Y en los archivos policiales, cada cierto tiempo, aparece un asesinato sin resolver, que lleva la marca de su estilo Ang, la garganta abierta, con precisión quirúrgica, las manos atadas, y un pedazo de tela negra en el suelo. El expediente nunca fue cerrado, solo fue enterrado bajo polvo y silencio. Y la ciudad, aunque lo niegue, todavía teme que en cualquier esquina oscura, en el murmullo de una canción susurrada, vuelva a aparecer la sombra del asesino del turbante.